Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo que por leído y por diablo leído. Bien, hoy les hablaremos acerca de lo que ha sido la visión con la que han operado Lenin Moreno y Rafael Correa respecto a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Ecuador. Pero al mismo tiempo vamos a enfocar cómo ha sido vista esta lucha contra la pobreza y la desigualdad a través de la historia. Empezaremos diciendo que Jesús decía que era más fácil que un camello cruzara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Pues nos hace pensar claramente que ya desde el comienzo había una gran diferencia entre el capitalismo, que se origina desde el Imperio Romano y anterior al Imperio Romano, desde el Imperio Egipcio, en el que, por ejemplo, en Grecia se hablaba del rey Midas, el individuo que tocaba cualquier cosa y se convertía en oro. Y el oro era pues lo más valioso que existía para aquella cultura, lo mismo que para todas las culturas del Mediterráneo, en tanto que, por ejemplo, en China, el oro no era tan valioso como la plata, porque la plata se convirtió en moneda. Y en América Latina, el oro no tenía ningún valor. Los indígenas veían asombrados la locura del oro de los españoles, de los conquistadores, y pensaban que era alimento para los caballos. Y que no debían darles el oro porque con eso se engordaban los caballos y después con ellos los caballos atacaban a la gente, junto con sus jinetes. Pero así fue como se mitificó el oro. El oro se vuelve un valor de cambio específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fija el patrón oro como el sistema que respalda a las monedas del mundo. Y esto se lo hace porque el dólar, que estaba garantizado por dólar, pasa a ser la moneda mundial, mientras que las otras monedas no tenían respaldo en oro porque el oro había desaparecido de Europa. Los alemanes se robaron, todo el mundo hizo festín del oro. Y Estados Unidos, en cambio, había logrado acumular enormes cantidades de oro en la Reserva Federal. Y desde ese momento, el oro se convirtió en el patrón de cambio del dinero. El dinero en sí se dijo que era una medida del trabajo, según Carlos Marx, pero en realidad el dinero nunca fue una medida del trabajo. El dinero siempre fue una medida de las necesidades humanas. De tal manera que si en un lugar no había agua, pues el agua valía un montón. Esto nos recuerda aquella historia del hombre que iba caminando por el desierto con una mula cargada de oro y se topa con otro individuo que viene en dirección contraria. El hombre está sediento y le dice que le va a pagar si le puede dar un poco de agua. Y el tipo que tiene el agua le dice: sí, pero yo quiero todo el oro que tú tienes. Le dice: estás loco, no te voy a dar todo el oro que yo tengo, eso jamás lo haré. Siguió caminando y finalmente se murió de sed. Entonces era el simple hecho de qué valía más, el oro o la vida. Esta es la típica frase que pronuncia el ladrón cuando te va a robar. Te pone la pistola en el pecho y dice: la bolsa o la vida. Acuérdense de esas películas de cowboy. Entonces, también es la frase típica de Pablo Escobar: plata o plomo. El plomo significa muerte. Y la plata: toma el dinero que te doy o, si no lo quieres, te mato. Este ha sido siempre el gran dilema del capitalismo. El capitalismo llega a tener una nueva expresión en el siglo XX cuando Friedman, un economista de la Universidad de Chicago, junto con los famosos Chicago Boys, deciden restaurar lo que había sido el capitalismo salvaje como medio de relación humana.
En el capitalismo salvaje, las cosas valían más que las personas. Y entonces, la mercancía era lo más importante que existía. Y el objetivo era concentrar, apropiarse y vender las mercancías. Esto dio origen al mercado. Y por supuesto, este apropiarse las mercancías significaba que alguien tenía que quitar a alguien. El Imperio Romano comenzó a cobrar impuestos, que era una forma de apropiación, y lo que hizo es multiplicar la pobreza, porque llegó a saquear seres humanos, a robar seres humanos para que sean esclavos y soldados, y a cobrar impuestos a la gente. Entonces, lo que hizo es generalizó la pobreza, hasta que los pobres se levantaron. Los pobres vivían en las catacumbas de Roma, eran los cristianos, y se asociaron con los enemigos de Roma, los godos, con Alarico, y después los vándalos con Genserico. De esa manera, entonces, hemos visto a través de la historia que el capitalismo lo que procura es crear, dar más valor al oro que a la vida. Conozco una persona muy cercana a mí que fue criada por su madre, que valoraba más las cosas que las personas. Así, por ejemplo, cuando su marido se murió y un hijo le llamó por teléfono porque estaba en el extranjero, no le dijo al hijo: oye, gracias por llamar y compartir con nosotros este sufrimiento. Nosotros estamos todos muy acongojados con la muerte de tu padre. Lo que le dijo es: no te preocupes, voy a cuidar de tus bienes. Y cuando murió el hermano mayor, le dijo: se ha muerto el guardián de mis cosas. Este es la mentalidad con la que se criaba la burguesía y la gente, a tal punto que en las culturas humanas hemos visto cómo el matrimonio es un acto de conveniencia. Se casan entre adinerados, entre afortunados. Recordemos cómo eran los matrimonios en las cortes de Europa. Era un matrimonio por conveniencia, no por amor. Este es en sí el origen del capitalismo, en el sentido de que las cosas son más importantes que las personas. Todos quieren ser Midas del siglo XX, sin darse cuenta que Midas murió porque no pudo comer la manzana, que intentó comerla y se convirtió en oro. Algo como Pablo Escobar. Llegó a tener tanto dinero que finalmente, para calentarse en el frío de aquellos refugios donde estaba escondido con su familia, comenzó a quemar billetes de $100, porque el frío lo estaba matando y el dinero no le servía para salvarle la vida. Por el contrario, el socialismo ha sido otra versión de la vida. En la versión de la vida ha partido del hecho de que los seres humanos nos enfrentamos al hambre, a la enfermedad, a las catástrofes, a las amenazas, y que de manera solitaria somos muy fáciles presas de cualquier depredador, de cualquier circunstancia, de cualquier fenómeno natural. Pero solidariamente somos una gran relación, tenemos un gran poder, que el poder se basa en la solidaridad, y de esto nace el concepto de socialismo. En general, el socialismo luego fue aplicado exitosamente a la guerra. ¿Y en qué consistía la guerra? Esencialmente era ir a quitar a otro lo que era de otro. ¿Por qué se necesitaba? Porque se había agotado el agua, se había agotado las mujeres. Recordemos que los romanos fueron a robar a las Sabinas, los incas vinieron a robar a Ecuador, los españoles vinieron a robar a América, los romanos fueron a robar en todo el Mediterráneo y todos los países hasta la India. Es decir, la guerra siempre fue un acto de crueldad. Pero también se hizo necesaria la guerra para frenar a los crueles. Entonces fue necesario, para frenarle a Genghis Khan, los europeos se unieron y atacaron a Genghis Khan. Y entonces los rusos con sus cosacos atacaron el imperio mongol y se quedaron con todo el Asia.
Y es así como la guerra también da origen al socialismo. Pero, curiosamente, hay un individuo que, así como Friedman, propone que la ganancia es lo más importante, un individuo que es valorado por el Occidente, denominado Cristo, es el que propone el principio del socialismo. En el socialismo la vida es más importante que las cosas. Y por eso Jesús ofrenda su vida, que es lo más importante que tiene, y pide a la gente que ofrezca su vida en favor de los demás. Este concepto de ofrecer su vida en favor de los demás es el origen del socialismo. Entonces, el socialismo busca el trabajo, busca la organización, busca la colaboración y busca la distribución después de que se ha conseguido algo. Así nace el concepto de Estado, que es el Estado, es la organización en que varios individuos, los habitantes de una región, deciden ya no someterse a la ley de Dios, que eso se llamaba reino, ya no someterse a la ley de un emperador, eso se llamaba imperio. Se deciden someter a leyes creadas entre todos para mejorar el acceso al poder, o sea, a decidir por sí mismo en todo, al conocimiento, a aprender, a usar el lenguaje, a conocer, a guardar, a tener acceso a la escritura, tener acceso a la información. Y la riqueza. La riqueza es cómo convertimos todo lo que tocamos en oro, pero luego lo distribuimos. Cogemos el trigo, lo convertimos en pan. Cogemos el hierro, lo convertimos en una varilla. Cogemos el agua y la convertimos en una Coca-Cola. ¿Cómo convertimos todo en riqueza y luego distribuimos? Esto da origen al socialismo. Pero en el socialismo hay una lucha que procura enfrentar al mercado. Porque en el mercado lo más importante es la ganancia. Y si no hay ganancia, no hay mercado. En cambio, en el socialismo, lo más importante no es la ganancia. Lo más importante es el acceso, la distribución. Entonces se crea un nuevo modelo de gobierno que, empezando con Cristo, termina en la Unión Soviética y se viene abajo con la Unión Soviética porque fracasa con la Unión Soviética. ¿Y por qué fracasa con la Unión Soviética? Fracasa con la Unión Soviética porque el socialismo se convierte en una forma de domesticación de las personas para que obedezcan a una cúpula de seres humanos llamados el Comité Central del Partido Comunista. Y llegar a ser parte del Comité Central del Partido Comunista era una serie de relaciones de encubrimiento, de amarres, de solidaridad, de parentesco, de simpatías, de antipatías, y eso llegó a formar la cúpula y finalmente es la forma como se destruye la idea del socialismo marxista. Pero no surge al mismo tiempo en la sociedad humana una idea que desde el comienzo fue la idea que motivaba la espiritualidad y la convivencia entre las nacionalidades aborígenes del mundo entero, especialmente en América. Por ejemplo, lo que nos cuenta el cacique de Seattle en su carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, en que le hace ver que no le puede vender su territorio a cambio de que le coloquen en una reservación, no le puede ceder su territorio a cambio de que le coloquen en una reservación, porque el aire para ellos significa el aliento de sus antepasados, el aliento de los animales que aman, el aliento de las plantas que aman y de las plantas que comen, que no puede tampoco regalarle al gobierno norteamericano el agua, porque el agua es el alimento de las plantas, es esencial para las plantas, es esencial para ellos, es esencial para todos los seres que conviven con ellos. Y no se lo pueden dar a los ricos, a los blancos con armas de fuego, para que ellos hagan con el agua y la contaminen, la ensucien, la destruyan, sino que el agua es para todos los seres vivos. Y entonces es una riqueza que comparte con todos los que habitan en ese lugar. Y no le puede dar la tierra
Porque la tierra es donde están enterrados sus antepasados. Porque la tierra es donde nacen los árboles, las plantas, los alimentos. Porque la tierra es su madre. Porque la tierra les abriga. Porque en la tierra ellos encuentran las cuevas para vivir, el lugar donde asentarse, el árbol para acampar, el alimento. La tierra es su madre, es como el seno de una madre. En base a eso no le puedo dar a usted y no le puedo ceder, aunque usted me quiera mandar a una reservación. Entonces, a partir de ese momento nace un concepto de la ecología en que lo más importante no es el mercado, no son los seres humanos, es en sí la vida y la muerte. Y la vida y la muerte tienen relación con el entorno natural, con el entorno cultural e inclusive con los vecinos. Por tanto, la conservación se convierte en la cosa más importante que un ser humano debe hacer. Y conservar eso significa amar a la naturaleza. Y amar significa simplemente la firme oposición a la muerte. Pero, ¿qué sucede con nuestros gobernantes cuando llegan al poder? Cuando llega Rafael Correa decide que para derrocar a la pobreza va a redistribuir la riqueza y va a crear acceso de la población a bienes y servicios. Entonces crea carreteras, centrales hidroeléctricas, escuelas, colegios, universidades, centros de salud, hospitales, internet, telefonía, comunicación satelital, y todos tienen derecho a tener acceso, y se llama derecho porque no es un privilegio, es una posibilidad abierta para todos, para la mayoría. Es la forma de distribución de la riqueza. Es decir, él plantea el socialismo. Por el contrario, Lenin Moreno llega al poder y decide que el dinero es para los ricos y que los recursos del Estado son para los ricos. Entonces comienza primero eliminando los impuestos que tienen que pagar los ricos y les quita 4.500 millones de dólares que tienen que pagar. En segundo lugar, decide que las empresas públicas ya no están para servir al pueblo, sino para hacer un negocio rentable de concesionarios. Y ese negocio rentable lo tienen que manejar gente que tenga capacidad de comprar las empresas, de invertir, y por tanto no va a ser de los pobres, porque los pobres no tienen capacidad de comprar ni de invertir. Entonces va a ser de los que compren las empresas públicas. Luego decide que va a gravar de impuestos. Entonces va a gravar impuestos a los más pobres, como hacían los romanos, y les va a obligar a trabajar, como hacían los romanos, en una semi-esclavitud. Una semi-esclavitud porque los salarios y la inseguridad laboral se convierten en una espina clavada en el alma de la gente. El salario no cubre las necesidades y el despido, la inestabilidad laboral, como él las practica, se convierte en la principal amenaza que tienen todos los individuos de este país. Además, crea nuevas formas de relaciones laborales que permiten el despido, la contratación temporal, el trabajo intermediario, en fin, es decir, se convierte el trabajo en una forma de esclavitud, en una forma de intimidación, en un terror. Porque el rato que estás trabajando y te van a despedir, tú sabes que ya no puedes pagar la pensión de los hijos, no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, no puedes pagar la deuda del automóvil, no puedes pagar los impuestos, no puedes hacer nada, estás fregado. Esta es la forma como Lenin Moreno quiso manejar la economía. Sin embargo, los dos dijeron que vamos a sacar de la pobreza a la gente. La diferencia está en que Lenin Moreno dijo: no somos el Estado el que le va a sacar a la gente de la pobreza, son los empresarios, son los más ricos, porque ellos van a redistribuir sus ingresos y se lo van a dar a la gente pobre, lo cual no sucede, porque los más ricos lo que hacen es capitalizarse, sacar su dinero a paraísos fiscales o reinvertir en otros países, de tal manera que
El Banco del Pichincha tiene inversiones en Ecuador y cuando y funciona en Ecuador, pero cuando Ecuador está mal, también lo tiene en Colombia, también lo tiene en Perú, también lo tiene en España, lo mismo hacen todos los bancos ecuatorianos y los bancos extranjeros. De tal manera que si se friega el país no hay problema. Ellos sacan partido de las situaciones de ventaja y de desventaja de un país. Es así como Lenín Moreno pretendió. Rafael Correa también pretendió sacarnos de la pobreza. Pero ¿qué sucede cuando Rafael Correa nos saca de la pobreza? En realidad nos saca de la pobreza que se dice la pobreza total, la pobreza insoportable, pero nos lleva a una nueva pobreza. ¿Cuál es la nueva pobreza? Bueno, resulta que ahora ya no somos pobres porque no podemos comer, no podemos vestirnos, no tenemos dónde dormir, sino que ahora somos pobres porque no tenemos el carro para transitar en la carretera que construyó Rafael Correa. Y también somos pobres porque no tenemos dinero para comprar la televisión ahora que Rafael Correa nos dio la electricidad. Y también somos pobres porque no tenemos el celular y las tarjetas del celular para utilizar la conexión de internet. Entonces, resulta que Rafael Correa fue un fabricante de nuevos pobres y Lenín Moreno también fue un fabricante de pobres que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres, lo que se llaman pobres vulnerables. Entonces Ecuador, resulta que el sistema que propuso Rafael Correa no resolvió el problema de la pobreza y que el sistema que propuso Lenín Moreno tampoco resolvió el problema de la pobreza. La pregunta es entonces en estas circunstancias, ¿qué es lo que puede resolver el sistema y el problema de la pobreza? A no dudarlo, la primera concepción es ¿qué es pobreza? A no dudar, pensamos que pobreza es cuando tenemos más necesidades que posibilidades. Cuando nosotros tenemos muchas posibilidades, pero tenemos muchas necesidades, pero tenemos pocas posibilidades de resolver nuestras necesidades, se llama pobre. Riqueza, en cambio, es cuando un individuo tiene muchas posibilidades, aunque tenga muchas necesidades. Porque un rico puede multiplicar sus necesidades e inclusive las necesidades de sus trabajadores se convierten en necesidades de él. Las necesidades de su vaca se convierten en necesidades de él. Las necesidades de su fábrica se convierten en necesidades de él. Las necesidades de sus clientes que tienen el negocio y que tienen que comprarle también son necesidades de él. Entonces tiene multiplicadas las necesidades de él y al mismo tiempo tiene cómo satisfacer sus necesidades y las de los clientes. Ese es un rico. Y uno de la clase media es aquel que puede satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo tiene posibilidades de hacerlo. Entonces, yo soy de la clase media porque necesito un carro y tengo la posibilidad de comprar un carro. Porque necesito el carro. Vivo lejos, he construido mi casa, ya no puedo vivir en la ciudad, tuve que ir a vivir en un barrio suburbano, ¿qué más me queda? Y entonces ya, ese es un clase media. Pero, entonces viene el problema. Cuando nosotros fabricamos pobres, cuando creamos una población que tiene más necesidades que posibilidades de resolver sus necesidades. Cuando fabricamos una clase rica, cuando fabricamos una población, especialmente un grupo poblacional, un mínimo grupo, porque es difícil darles a todos, que tiene extraordinarias capacidades o posibilidades de resolver sus problemas y sus necesidades, y ese es el rico. ¿Y qué? Cuando fabricamos una clase media, cuando enseñamos a la gente a estirar los pies hasta donde da la cobija, es decir, cuando le decimos a la gente, vea, usted puede utilizar el transporte público y no el transporte privado. Usted tiene que comer cosas saludables y no ir a comer banquete. Usted tiene que tomar traguito nacional, no tiene que gastar en whisky.
Cuando nosotros educamos a la población para que se autolimite, para que tenga necesidades que no sean imposibles de satisfacer o difíciles de satisfacer, entonces creamos una clase media. Pero si hacemos y le damos electricidad y con eso creamos la necesidad de que compre el celular más caro, entonces hemos fabricado un pobre. Esto es lo que le pasó a Rafael Correa, lo que le pasó a Lula, lo que le pasó a Evo Morales, lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Colombia. Latinoamérica se ha vuelto en la mayor fábrica del mundo de pobres, de insaciables, de destructores de la naturaleza y de la ecología, porque lo que fabrica es individuos que tienen más necesidades que posibilidades. Estados Unidos, por el contrario, es un país que enseña a la gente a tener necesidades y le da muchísimas posibilidades. Entonces, usted quiere ser director de cine, sí, allá sí se hace cine. Usted quiere ser inventor, sí, aquí sí se inventa. Usted quiere ser profesor universitario, sí, aquí se publican las investigaciones y usted va a ganar plata. Usted quiere ser gángster, sí, aquí en Estados Unidos usted puede ser gángster. Porque Estados Unidos fabrica la riqueza, las posibilidades. América Latina fabrica las necesidades, pero no logra fabricar las posibilidades. Muchas gracias.